Aviso importante. El siguiente contenido tiene fines exclusivamente informativos, educativos y de concientización en materia de ciberseguridad y prevención de fraudes financieros. No se promueve, fomenta ni respalda ninguna actividad ilegal. El uso indebido de esta información es responsabilidad total de quien la emplee. Este material busca ayudar a entender cómo operan ciertas amenazas para poder prevenirlas de forma más efectiva. ¿Qué es el carding y cómo opera la gente que se dedica a esto? El carding, en términos simples, es el uso indebido de datos de tarjetas bancarias para hacer compras o movimientos sin autorización. Pero más allá de la definición, lo importante es entender que no suele ser algo improvisado. Normalmente hay todo un flujo detrás. Primero se obtienen los datos, ya sea por filtraciones, engaños al usuario o software malicioso. Después esos datos se prueban, muchas veces con cargos pequeños para ver si siguen activos. Y ya que se confirma que funcionan, se utilizan para compras más grandes o incluso se venden. No es tanto una persona aislada, sino más bien una cadena donde cada quien cumple una función específica. ¿Qué métodos y recursos utiliza la gente que se dedica a esto? Aquí hay una combinación de técnicas bastante interesante. Por un lado están los métodos para conseguir la información, como correos falsos, páginas clonadas o incluso dispositivos físicos que capturan datos. Por otro lado, está todo el tema de cómo operan esos datos. Muchas veces se apoyan en automatización para probar múltiples tarjetas en diferentes sitios, lo que les permite moverse rápido y sin intervenir tanto manualmente. Más que herramientas específicas, lo que realmente marca la diferencia es cómo combinan volumen, velocidad y cierto nivel de anonimato para aumentar sus probabilidades de éxito. ¿Qué son los llamados generadores de tarjetas y cómo funcionan? Los generadores de tarjetas suelen sonar más sofisticados de lo que realmente son. Básicamente generan números que cumplen con ciertos patrones matemáticos que usan las tarjetas reales. El detalle importante aquí es que eso no significa que exista una cuenta detrás o que tengan fondos. Es decir, pueden parecer válidos a nivel superficial, pero no tienen valor real por sí mismos. De hecho, muchas veces se usan como gancho para engañar a personas o como parte de pruebas automatizadas, pero no son una fuente directa de dinero como a veces se cree. ¿Por qué es difícil rastrear a estas personas y qué técnicas generales usan para ocultarse? Rastrearlos es complicado principalmente porque no operan de forma directa ni en un solo lugar. Suelen fragmentar mucho sus actividades y usar varias capas para ocultarse. Por ejemplo, no se conectan desde una sola ubicación, cambian constantemente de entorno digital y evitan usar información que los vincule directamente con su identidad real. Además, muchas veces sus operaciones pasan por diferentes países, lo que complica todavía más el seguimiento. No es solo un tema técnico, también hay factores legales que hacen que el proceso sea más lento o limitado. ¿Qué tan segura es la verificación 3D Secure o 3DS? Y existen formas en que los estafadores intentan vulnerarla. 3D Secure es una capa extra de seguridad bastante sólida en pagos en línea. Su objetivo es asegurarse de que quien está haciendo la compra realmente es el titular de la tarjeta. En la práctica funciona bien y reduce bastante el fraude, pero no es perfecta. Como suele pasar en seguridad, el punto débil no siempre es la tecnología, sino el usuario. Los intentos de vulnerarla generalmente no van por romper el sistema como tal, sino por rodearlo, engañar al usuario, obtener sus credenciales o aprovechar descuidos en el proceso de autenticación. Por eso, más que confiar en una sola barrera, lo ideal es tener varias capas de seguridad y, sobre todo, usuarios bien informados. ¿Qué es y cómo funciona un checker? Un checker es básicamente una herramienta o proceso automatizado que se utiliza para verificar si ciertos datos de tarjetas siguen siendo válidos. Lo que hace es intentar pequeñas transacciones o validaciones en distintos servicios para ver cuáles pasan y cuáles no. De esta forma, se filtran rápidamente los datos útiles de los que ya no sirven. Aquí lo importante es entender que no es tanto la herramienta en sí, sino la lógica detrás. Automatizar pruebas a gran escala para ahorrar tiempo y quedarse solo con la información que todavía puede ser explotada. ¿Cómo sería a grandes rasgos el proceso que siguen para realizar una compra en línea? De forma general, el proceso suele ser escalonado. Primero parten de un conjunto de datos que ya fue obtenido previamente.
Luego, esos datos pasan por una fase de validación, donde se identifican cuáles siguen activos. Una vez que tienen datos funcionales, seleccionan plataformas donde las validaciones sean menos estrictas o más predecibles. Ahí intentan realizar compras, normalmente empezando por montos moderados para evitar levantar alertas inmediatas. Si la transacción es aprobada, el siguiente paso es completar la operación y asegurar que el producto o beneficio obtenido pueda ser aprovechados sin generar un vínculo directo con quien realizó la compra. Todo este flujo está pensado para minimizar riesgos, moverse rápido y aprovechar ventanas de oportunidad antes de que los sistemas de detección reaccionen. Al final, entender cómo funcionan estas prácticas no es para replicarlas, sino para reconocerlas a tiempo. La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva.